Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Tal vez usted escuchó la noticia, creo que es probable. Hace algunos días, no tendrá ni una semana, el Congreso del Estado de Oaxaca tomó una decisión legislativa muy importante, siendo ya la segunda entidad federativa después de la Ciudad de México que contempla en su legislación la despenalización de la interrupción del embarazo. Pero técnicamente es un poquitín más complejo, Rebe, así que empiézanos a explicar qué fue lo que decidió. Si les parece bien, hagamos eso. Primero explicarnos al auditorio y a mí qué fue lo que decidió el Congreso de Oaxaca. Pues muchas gracias, Pedro. Pues justo hace unos días, el 25 de septiembre, el Pleno del Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal de la entidad para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación y mantener una serie de causales para después de ese plazo de 12 semanas. 2 semanas igual que en la Ciudad de México, exactamente. ¿verdad? Okay. Se replicó casi en el mismo sentido que la Ciudad de México. El tema aquí es que todavía no es legislación vigente. Falta que el gobernador del estado publique esa reforma. ¿Y hay dudas? Pues esperamos que pronto ya lo publique. A ver. Matrimonio igualitario lleva un mes sin promulgación y publicación y fue casi la misma mayoría del Congreso. Entonces yo creo que sí tenemos que poner los ojos en el gobernador. Gobernador del Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad? Así es, y a la hora de la votación el PRI votó en contra. Ok, entonces el partido del gobernador votó en contra, la legislación fue aprobada, pero tiene que ser ahora promulgada. Exactamente. Ok, eso es la materia penal. Y en paralelo, si mal no recuerdo, en Ciudad de México, bueno, aquí Leti fue protagonista también de esa historia, pero también se reformó, digamos, la legislación en materia de salud. ¿Aquí en Oaxaca hay algo similar, Rebe? Hay una iniciativa y no se ha subido al pleno y no se ha votado. Creo que ahí también es importante, sería maravilloso que se haga como se hizo en Ciudad de México, justo para que vaya de la mano el tema de la despenalización con la legalización y la provisión de los servicios. Aunque ahí también es importante señalar lo que acaba de resolver la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en un caso en donde había de por medio un tema de salud para una mujer aquí en la Ciudad de México, pero el no dio el servicio, y entonces ahí lo que la Corte dijo es, independientemente que en la Ley General de Salud no se hable en específico de la interrupción del embarazo, es un tema que es un tipo de servicio médico que se debe de proveer. Entonces, en ese sentido, se puede jugar con esto, por supuesto, se trata del ejercicio de los derechos humanos, pero lo mejor sería que el Congreso de Oaxaca reforme la Ley de Salud del Estado y vaya en el paquete de la despenalización para replicar de alguna manera lo que se ha hecho aquí en la ciudad y que ha sido bastante exitoso. A ver, Leti, esto que nos dice Rebeca me parece muy importante y nada más explícanos el detalle fino a quienes no somos digamos, avesados en el tema, que es por la naturaleza de nuestro sistema federal, si bien entiendo, sería muy importante o muy positivo, nos dice Rebeca, que también la legislación en materia de salud del Estado se reformara para que la despenalización viniera acompañada con los servicios de salud correspondientes, pero lo que decidió la Suprema Corte tiene que ver con las autoridades, o más bien, pues sí, las instituciones de salud de carácter federal. El tema es, si yo solo me voy a despenalizar el aborto en el Código Penal, lo que hago es decir en qué casos pues no va a haber persecución, ni va a haber denuncia, ni nada. Pero no está la obligación por parte del Estado de prestar servicios públicos de salud. Es plantear el tema como un tema penal o como un tema de derechos sexuales y reproductivos, en donde la función del Estado es proporcionarte servicios de acuerdo no solo al cuarto constitucional, sino de acuerdo a la ley de salud. Ahora, el siguiente punto fino en la Ciudad de México fue que sí se prohibió la objeción de conciencia, sabiendo que podía haber médicos que no decidieran no prestar el servicio y garantizar que hubiera no objetores siempre. Esto es básico para que funcione el sistema de salud. Todos los médicos objetan y entonces nadie brinda el servicio. Entonces, si el legislativo hizo su parte solo en la parte penal, el ejecutivo va a decidir si promulga o no promulga, sería diferente si además el ejecutivo asume una función del Estado de prestar servicios de salud. La ley de salud es una ley general, entonces hay servicios complementarios federales y del Estado, y tendría que estarse pensando ya en Oaxaca en su instrumentación a nivel de ejercicio de un derecho,
que es muy importante. Sí, que es distinto solo a despenalizar la conducta. Como bien dices, no se trata solamente de que no te persigan, sino de que el Estado reconozca que lo que tienes es un derecho sexual y reproductivo y te brinde los servicios para poder ejercerlo a plenitud, te lo garantice, digamos. Así es. Ahora, para mí sí es una mala señal que en el caso de matrimonio igualitario ya pasó más de un mes y no haya habido promulgación y publicación, aunque ya se le pasaron los 15 días para el veto y para regresar en matrimonio igualitario. A ver, explícanos eso. ¿Tiene 15 días? Sí, tiene 15 días de acuerdo a la Y si Constitución no de veta, Oaxaca. entonces está obligado a Tendría publicar. que publicar, pero ¿cómo lo obligas a publicar? Ya pasó. Ahora, si tienes, como le podríamos llamar, una papa caliente de este tamaño, ¿te apuras a hacerlo o te esperas? O incluso que se sumen los reclamos, no solo de población LGBTI, sino ahora otro movimiento, y vas aumentando, ¿cómo estarán las presiones? No es lo mismo la presión sobre un Congreso que sobre una persona, que es el gobernador. Entonces yo creo que políticamente también está muy interesante lo que está pasando en Oaxaca, porque yo vi infinidad de notas de ya es legal, ya es legal, ya es legal, y venimos los abogados a decir, pues, ¿qué creen? Es que claro, porque lo que el público no, abogada, no sabe que si una ley no se publica, no es ley, no surte efectos. Y ahí el veto de bolsillo por parte del señor gobernador, pues puede ser un factor que juegue de una manera importante. Rebe, una pregunta. Ustedes, pues varias organizaciones, ustedes mismas están acá, pero lo digo así en plural, ¿sí están generando la presión necesaria las organizaciones pues promotoras y las organizaciones feministas para que el gobernador haga lo que tiene que hacer? Sí, justo desde Gire estamos poniendo el dedo en esta obligación del gobernador para que efectivamente ahorita se publique y se vea de qué manera desde la Secretaría de Salud, desde los servicios de salud se van a proveer los servicios. Hay que recordar también que Oaxaca hace un año recibió una sentencia por parte de la segunda sala de la Corte en términos de un caso de una jovencita a quien le fue negado el aborto por causal violación. Y la sala estableció que hubo una violación a sus derechos humanos, hubo una obligación de reparar integralmente. Entonces creo que es importante que se vea en el conjunto, y en el caso de Oaxaca están ahí las obligaciones para proveer los servicios, y que ahora pues el gobernador cumpla con su obligación de publicar y de garantizar todas las condiciones para que efectivamente se pudieran prestar estos servicios. Leti, una pregunta. Escuchando a Rebeca, nos dice una vez Oaxaca, 2 veces Oaxaca, 3 veces. ¿Por qué Oaxaca? ¿Cómo explicamos que esto haya sucedido en Oaxaca? Porque en Gire hay oaxaqueños. No, yo creo que hay muchas razones. A mí me preguntaron muchas veces qué entidad sigue y yo no hubiera dicho Oaxaca necesariamente. No, yo me acuerdo que estábamos en Morelos hace algunos años y no se con logró. Dificultades. Exacto. Y todo. Yo creo que Morelos tenía las condiciones particulares, que no se juntó siquiera la mayoría legislativa. En Oaxaca ya se vio en 2 ocasiones, matrimonio igualitario, y ahora que está Morena liberal con una importante presencia, pero creo que en general el Estado es un Estado liberal, no es de los del centro del país, por un lado. Pero tiene otras particularidades Oaxaca que sí me preocupan, que es la labor de la Iglesia Católica. Así como no hemos tenido en estos días pronunciamiento del gobernador, sí hemos tenido a un arzobispo muy activo. El anterior arzobispo salió en 2018 porque el Papa Francisco lo quitó por temas de pederastia, pero que venía de obispo de Puerto Escondido y ahora es arzobispo, acompañó la lucha contra los parques eólicos, es alguien activo. Y ya está diciendo, la Iglesia Católica va a acompañar a cualquiera que esté, ya anunció amparos, ahorita todavía no procederían, no tenemos ley, pero sí creo que es un elemento discordante en contraste con esta mayoría que tiene Morena y un feminismo muy activo, muy organizado, tanto que ni siquiera podemos identificar quién está liderando, porque es grupo, y eso a mí me encanta, que un grupo de mujeres se reúna para un objetivo y diga va, y que eso es lo que estamos viendo, a mí me encanta. Es muy interesante, ¿no?, esta dinámica, y ahorita vamos a hablar después de un corte de lo mismo, pero te pregunto, Rebeca, nada más de cómo la sociedad civil organizada se articula y logra llevar sus demandas a través de las instancias legislativas, y las instancias legislativas toman cambios legislativos. ¿Qué decir de eso? Porque después
En este país se desprecia mucho a veces a la sociedad civil organizada y creo que este es uno de los ejemplos desde los cuales vale la pena, porque se puede, subrayar su importancia. Sí, bueno, justo esta presencia a nivel local de las organizaciones oaxaqueñas y el apoyo y la asistencia que pudimos dar a algunas organizaciones nacionales desde aquí, desde el centro, estuvo GIRE, estuvo Mexfam, hicimos llegar a las diputadas de Morena que lideraron este proceso de información, documentos, cifras para fortalecer su argumentación, y creo que es muy importante señalar esto, como frente a un cambio de esta envergadura es importante no únicamente que haya legisladoras comprometidas, sino que venga el acompañamiento por organizaciones y grupos de mujeres, ya sea a nivel nacional o nivel estatal, que apoyen y que acompañen un proceso de este tipo, y en Oaxaca se dio de esta manera. Me parece muy importante. Vamos a un corte y regresamos y les voy a preguntar qué creen que sigue, porque ya se ha hablado de otras entidades federativas, se ha hablado también de una iniciativa a nivel nacional, de una modificación al código. Bueno, dice Leti, quién sabe. Yo pregunto a partir de lo que leo. Entonces, vamos a un corte y regresando les pregunto qué puede seguir en este tema que, pues como usted puede ver, es muy importante. Los derechos involucrados es muy importante para la causa feminista y en ese sentido para la causa de todas las personas comprometidas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también es políticamente interesante por lo que ya nos han advertido aquí sobre el tema del posible veto del gobernador del estado de Oaxaca. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de esta decisión hasta ahora del Congreso de Oaxaca de despenalizar el aborto en esa entidad federativa. Más allá de lo que sucede en Oaxaca, deseamos los tres que el gobernador haga su tarea y la haga pronto, promulgando y publicando la ley aprobada por el Congreso del Estado, pero más allá de Oaxaca, Leti, ¿tú qué ves que va a suceder? Cuando se despenalizó en la Ciudad de México, lo que tuvimos fue una reacción durísima de una importante cantidad de congresos locales que adoptaron contrarreformas en la materia, ¿no? Ahora con esto de Oaxaca, ¿qué vislumbras tú como reacción a nivel nacional? Yo no veo, me da pena con mis amigas feministas optimistas, pero yo no veo esta marea verde por todo el país, primero considerando que el Bajío tiene particularidades muy claras, el centro. Hay estudios donde dicen que a nivel de población sería Baja California la que está más a favor después de la Ciudad de México, si tomas en cuenta eso. Hay que considerar que no solo la Iglesia Católica está muy fuerte, sino grupos evangélicos también con mucha presencia por todo el país, particularmente en Tabasco y Chiapas. Hay estados donde yo lo daría por descontado, pero tendríamos que ver una mayoría de Morena, de la Morena liberal. Tendríamos que ver un compromiso del gobernador también, porque si no vas cuesta arriba, y tendrías que ver eso, que las condiciones en general sean favorables, y la verdad yo no estoy muy optimista. ¿Y dijiste la Morena liberal porque hay una no liberal? Sí, porque no es que en todos los casos des por sentado. De hecho, así sucedió en Oaxaca. Habían algunos diputados que desde el inicio estaban claros y otros a los que hubo que convencer. Entonces, porque no en todos los casos, aún en la Ciudad de México hubo una abstención del entonces PRD. Pero yo sí quisiera insistir en que el paquete tiene necesariamente que ir acompañado de Ley General de Salud y de algo que ha sido fundamental en la Ciudad de México, que es la consejería previa a la interrupción legal del embarazo. Porque la estadística nos muestra que después de la consejería, una persona que va con la duda y la orientación, después viene el derecho a decidir, que es lo que estamos buscando garantizar. Que es lo que queremos salvaguardar. Dice Leti Bonifaz, yo no soy de las feministas optimistas que veo la marea verde llegar por todo el país. A ti te veo más optimista. Sí. A ver, ¿por qué, Rebeca? No, yo creo que, por supuesto que hay que ser realistas y ver las cuestiones como están, y, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, señalar esta obligación y poner el foco en la obligación del gobernador y después para que se provean los servicios. Pero sí me parece que lo que ha sucedido con la marea verde
no está ahora solamente focalizada en Ciudad de México, se ha visto a las jóvenes, a las mujeres salir a las calles con los pañuelos verdes, es algo que no necesariamente se había visto en los últimos años y a partir del año pasado está ahí. Creo que esta exigencia social es fuerte y hay que tomarla en consideración. Hay también varias legisladoras, tanto a nivel federal como a nivel local, que se han pronunciado abiertamente a favor de una despenalización, de una legalización de la interrupción del embarazo. Y también otro elemento que me parece fundamental y que viene desde el derecho ha sido justo estos casos y estos amparos que se han llevado tanto a la Suprema Corte de Justicia como a los tribunales federales, en donde, por ejemplo, en Aguascalientes hubo un caso en donde todo el servicio de salud se declaró objetor de conciencia para proveer el servicio a una mujer víctima de violación sexual. Se llevó el amparo junto con GIRE y una organización local, Morras Help Morras, y se ganó. Entonces, creo que sí es cierto, hay que ser realistas y tomar todas las precauciones necesarias, pero también creo que hay que pues usar e impulsar todo este movimiento que desde las calles y desde otros ámbitos que tradicionalmente no estaban ahí para lograr este tema del derecho a decidir de las mujeres. Yo creo que tiene un punto ahí, Rebeca. Rescato el tema generacional. Okay. Sí, las chavas vienen con Están otro empujando. empuje con esto, pero para mí todo el nacimiento de derechos y los que yo he visto nacer lleva 3 elementos. El elemento social, que ahí está la voluntad política y la traducción jurídica en sede jurisdiccional o en sede legislativa. Entonces, a mí lo que me preocupa es la del medio, claro, porque hacer la traducción jurídica ya no es tan complejo a nivel legislativo o a nivel jurisdiccional, pues ha picado piedra GIRE y otras instituciones, el gran trabajo que ha hecho Alejandro Madrazo o Estefanía Vela, yo creo que es muy importante, pero ese aliento último lo da la política, lo queramos o no. Entonces, yo soy muy optimista y me iría con la marea y sería así, pero les quiero decir que, bueno, no sé, ya son los años que te dicen, paciencia, veamos que faltan los otros elementos para armar este rompecabezas. Bueno, pues pasaron varios años entre la Ciudad de México 12. y Oaxaca, ¿no? 12. Es decir, 12 años, 2 sexenios completitos y ahí poco a poco se va viendo el asunto, pero también nos sorprendió Oaxaca, yo la verdad no me lo esperaba y me dio un gusto enorme cuando lo supe, pero un punto importante, la pregunta que ya les hacía al inicio y que yo la saco de la prensa, Leo, va Morena por la despenalización a nivel nacional con una reforma, si entiendo bien, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales. ¿Qué hay de eso? Pues se ha trabajado con algunas diputadas este tema de reformar el Código Penal Federal. Hay que recordar que la cobertura del Código Penal Federal es limitada, claro, pero simbólicamente tiene un efecto y a la par de esto, una reforma a la Ley General de Salud para hacer mucho más explícito este tema de los servicios de salud reproductiva, en específico el tema de la interrupción legal del embarazo. Se presentó esta iniciativa, sería muy loable, pero hay que recordar también que estamos en medio del proceso del Código Penal único. Claro. Entonces, creo que ahí es gran discusión también, qué pasaría con esta materia en caso de que ese Código Penal único avanzara. Sí. Si el Código Penal único va a tener el estándar de la Ciudad de México o va a tener el estándar de Guanajuato. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué veo yo alguna ventaja? En general, yo diría es un poco más simbólico, como lo dijiste, pero a mí me parece que después de la reforma en la Ciudad de México, por una interpretación del presidente Calderón, entiendo, ni los servicios se dieron ni en el ISSSTE, ni en el Seguro Social, ni en el ISFAM, ni en ningún lado, porque se interpretaba que la Ley General de Salud no... Sí, que no... Como el tema federal local penal, federal local en materia de salud, y decía estas instituciones son federales y por lo tanto ahí no se podría dar la prestación. Y esto fue lo que la Corte ya en una sentencia ordenó revisar, digamos, ¿no? Sí, lo mismo pasó con el matrimonio, que es un tema civil, pero cuando te buscabas derechos en la Ley Federal de Trabajo o derechos en la Ley del ISSSTE, hubo que tramitar amparos hasta que se reformó la Ley del ISSSTE y eso. Entonces la ventaja que le veo es que tendrías la posibilidad de que el servicio se prestara lícitamente en instituciones federales. Ok, una pregunta que tiene que ver con otra ley, pero que toca el tema.
Hace algunas semanas se discutió, algunos celebraron mucho, otros cuestionaron, en fin, una iniciativa, solo es iniciativa de ley de amnistía que presentó el presidente de la República, y una de las, delitos amnistiados sería en el ámbito federal, si entendí bien, precisamente el aborto. Pero eso es distinto a la despenalización. ¿Qué decir de eso, Rebeca? Pues justo yo también esta iniciativa la pondría en el terreno de lo simbólico, porque precisamente por el sistema que tenemos a nivel México en materia penal, pues no hay mujeres procesadas ni en prisión por el delito de aborto establecido en el Código Penal Federal, y sería a quienes alcanzaría esta iniciativa, eventual ley de ser aprobada. Me parece que es importante que una iniciativa que se presenta hable en específico del aborto, pero también creo que ya a estas alturas pues es muy claro que la vía para sacar al aborto del derecho penal y ponerlo en el tema de salud es justo una reforma en materia penal, en materia de salubridad. Y si bien es importante que se señale el aborto en esta ley de amnistía, pues sí queda en los efectos prácticos pues bastante limitada su aplicación. ¿Tu opinión, Leti? Totalmente de acuerdo. Narcomenudeo también sería local, pero particularmente cuando se pone eso de ejemplo, salvo que hubieras abortado en un buque o donde que acabe el federal, pues es una cuestión simbólica. Se piensa que a esas mujeres quieres ayudar, pero la vía no es una ley general. Y de todos modos, en esa dimensión simbólica celebran que la haya, aunque supone de alguna manera la estigmatización de la criminalización, pues permanece, porque aquí es un perdón por el delito que sí cometiste, no es una despenalización con garantía de derecho humano. ¿Qué decir? Así es, después de mucho trabajo judicial, donde vinieron muchas instancias revisando y al final hay una decisión más administrativa que te dice si hubo debido proceso o no hubo debido proceso. A mí esa distinción, después de que hayan intervenido todas las instancias judiciales, sí me preocupa, aunque sé, por supuesto, que hay muchos campesinos que entraron a temas de narcotráfico por un estado de necesidad. Sí se me hace loable la intención, pero la operación de quiénes sí, quiénes no, en la práctica me parece delicado. Y eso hay que decir que todavía es iniciativa, esa tampoco es ley. Última pregunta, Rebeca, porque se nos acaba el programa. Esto que me decían y me llama mucho la atención, de las nuevas generaciones, dice Leti, yo compro eso de que hay un... ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué de repente hay un contagio tan entusiasta que hay que decirlo que no solo es mexicano, lo vimos en Argentina, lo vimos en fin? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo explicar que además con una reivindicación muy válidamente feminista, es decir, en la cual es una reivindicación de mujeres por los derechos de las mujeres? Pues yo creo que justo esta parte de reconocer y exigir, las nuevas generaciones, las jóvenes creo que tienen una mayor conciencia en términos de sus derechos. Creo que también lo que sucedió en Ciudad de México no es casualidad que después de 12 años estas jóvenes que están saliendo a la calle ya han vivido quienes están en la Ciudad de México han vivido en un contexto de legalización de derechos en términos de este servicio de salud que es el aborto, y esto se ha venido contagiando. Okay. La lucha feminista por el aborto por lo menos lleva desde el siglo pasado, y esto creo que ha sido la cosecha de todos estos esfuerzos, todas estas mujeres que en los 70 salieron a las calles, que presentaron estas iniciativas en el Congreso, lo que sucedió en Chiapas en los 90. Creo que es importante, o sea, verlo como un fruto, proceso. Exactamente, como un fruto de este proceso que ha sido muy largo y que afortunadamente ahora nos sentimos con toda la libertad de salir a la calle con nuestro pañuelo verde y exigir tal cual la liberalización del aborto. Leti, ¿tu opinión de eso? Mira, yo creo que en la Ciudad de México se recogió una lucha histórica, yo así lo vi, pero seguía como punto central de eje figuras como Marta Lamas. Hoy ves que hasta Estefanía ya es viejita, ¿no? Que el tema es de... Te va a ver, ¿eh? Sí, me va a ver. De 20 años ya. Es que bajó muchísimo, y sí, efectivamente, el término de ver el tema como derechos es completamente distinto.
incluso cómo se han plantado las cosas desde Giri a la Corte, no es lo mismo como se resolvió hace 12 años la libre configuración legislativa de los estados y nada más, a pensar todo lo que ha pasado en los últimos 12 años, incluida la reforma de 2011. Yo creo que los elementos que se tenían en la Ciudad de México hace 12 años y hoy en materia de derechos a nivel internacional y con la forma que traes hoy los tratados internacionales o se da o en fin, es completamente distinta. Tienes mucho más elementos ahora. Pues muy bien, pues muchas gracias a las dos, no solamente por venir aquí a Observatorio a explicarnos qué es lo que está pasando, sino por la batalla que llevan años dando y que, como bien dicen, ha ido dando resultados, porque cada amparo, cada iniciativa, cada acción, cada marea verde en las calles, pues va dejando, digamos, un cimiento sobre el cual se ha construido poco a poco, pero cuando menos un contexto de exigencia para que un derecho fundamental de todas las mujeres en México sea garantizado por la vía legislativa y sea además garantizado en las dos vías que aquí se ha dicho, la despenalización, pero también y sobre todo la garantía del derecho integral a la salud. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí, como todos los martes, en TV UNAM la próxima semana.